Quiero recibir tu enseñanza, quiero regresar a mi casa diferente de como llegué, Señor. Cambia mi vida, Padre. Yo te lo permito esta mañana, Padre. Te lo pido dando gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Salúdese. ¿Cómo está? ¿Cómo le va este domingo? Salúdese al que tiene a un lado, atrás. Acuérdese que iglesia se llama reunión de llamados y nosotros somos llamados este domingo a recibir esta palabra. Quiero contarle que esta palabra que Dios me da, amén, salúdese, qué bello, nos vamos a ver en el cielo, así que hay que conocernos, saludarnos. Qué gusto tenerlos aquí esta mañana, amados amigos y hermanos. La palabra de hoy se llama la restauración duele. Y sabe, no sé para quién es, pero quiero decirle que la palabra tiene que ver con aquellas personas que a lo mejor están pasando un proceso difícil en su vida y les está doliendo ese proceso. Pero también tiene que ver va dirigido para aquellas personas que aún no han pasado este proceso, pero que hoy Dios les habla para decirles: yo no quiero que sufras, yo no quiero que padezcas. Hay muchos jóvenes y niños, y creo que también es importante que sepan, a veces cuando escuchamos a nuestros padres, cuando escuchamos a las personas que han vivido, nos sirve para nosotros no experimentar eso. Quiero decirle que no queda uno igual después de una restauración. Usted choca su auto y lo tiene que mandar a reparar, ya le costó un dinero. A usted le dice al niño: mira, no te subas ahí, y el niño se sube, se cae, se abre, ¿verdad? Lo tienen que suturar, le duele, es traumático, y sabe, la cicatriz queda ahí. Siempre la restauración duele. Restaurar es volver a poner algo en el estado o el estima en la que estaba. Pero perderlo, eso bueno que tenías, es fácil. Recuperarlo es lo que cuesta trabajo, cuesta tiempo, cuesta dinero, cuesta lágrimas, es complicado. Y esta mañana Dios trae esta palabra para aquellos que están pasando el proceso, decirles: vas a salir de ese proceso, de esa circunstancia donde estás pasando, vas a salir. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ama. Y nunca deja un justo caído. Si tú clamas a Él, si te arrepientes, dices: Señor, aprendí de esta situación, Dios te levanta. Dios te levanta y con más fuerzas y con más conocimiento de lo que ya pasaste. Y también para aquellas personas que no han pasado este proceso, es importante que sepan que es mejor siempre escuchar lo que dice la palabra de Dios, escuchar lo que Dios quiere enseñarnos, escuchar lo que nuestros padres y madres nos enseñan para no caer y luego ser lastimados. Entonces, esta palabra va dirigido para eso. Y sabe, cuando estaba yo preparando el tema, yo decía: hay tantas cosas que perdemos con facilidad. Algunas chuscas, ¿no? Cuando pierdes la dieta, subes kilos. Y dicen que es fácil engordar, pero es difícil adelgazar. Tienes que sacrificarte, te cuesta trabajo, se te antojan las cosas, pero perdiste algo que tenías y luego recuperarlo es difícil. También usted sabe que cuando algunas personas cometen adulterio, violan la confianza de sus esposas o esposos, y es muy difícil recuperar la confianza nuevamente. Cuesta mucho trabajo, mucho dinero, esfuerzo, dolor, lágrimas. Cuando alguien roba y lo meten a la cárcel, ese proceso es difícil, es duro, pero estaba bien y lo perdió. Entonces, lo primero que tenemos que entender, iglesia, es que Dios desde el origen creó todo para que estuviéramos bien, pero por alguna razón, usted sabe que Dios nos dio libre albedrío, y en las decisiones que tomamos nos llevan a cometer errores, ¿verdad?, que luego requieren de restauración. Dios está dispuesto también a restaurar, pero este día
Lo más importante que vengo a predicarte es que Dios no quiere que llegues a esa restauración. A Dios no le gusta tener que vendar tus heridas, secar tus lágrimas. Dios quiere que antes que eso suceda, este día nos llevemos ese aprendizaje, ¿verdad? Que aprendamos a eso. Fíjese, desde el origen, Adán y Eva estaban perfectos. Estaban creados con todo, el Edén, el huerto del Edén, tenían todo. Pero ellos perdieron todo, pecaron, cometieron el error y perdieron todo. La restauración fue complicadísima, fue difícil, fue muy tremenda. Tuvo que llegar nuestro Señor Jesucristo después de muchos años de muertes, sacrificios, para que pudiera levantar esa parte que se había caído del primer Adán. Vamos a la primera, por favor, en 1 Corintios, si trae su Biblia, y si no, aquí se lo proyectamos, 15, 45, 49. Amén. Dice la palabra: así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán es nuestro Señor Jesucristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor en mayúscula, es nuestro Señor Jesucristo, es del cielo. Él vino a restaurar. Dice, cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Falta uno? ¿Hasta el 48? Ok, ya leímos el 49, perdón. Entonces, lo primero que tenemos que entender que el primer Adán fue el que pecó. Nosotros cuando nacemos con el pecado, pero tuvo que venir para restaurar ese error de la humanidad. Tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y levantar esa área de pecado, y hoy tenemos acceso al Padre. Otro ejemplo, hermanos, de lo que era bueno y se perdió, es el pueblo de Israel. Es el pueblo elegido por Dios. Tenía todo, ningún otro pueblo lo podía vencer, pero ellos pecaron, idolatraron a otros dioses. Y sabe, usted conoce las historias del pueblo de Israel, sufrieron y sufrieron y sufrieron, incluso dejaron de ser nación. Sabe lo que pasó con Hitler, la matanza brutal a los judíos. Cuánto sufrimiento hasta que llegó su restauración, y obviamente esta se da cuando vuelve nuevamente a ser nación. Reverdece la higuera, dice la palabra, en 1948, un día como hoy, 14 de mayo de 1948, vuelve a ser nación Israel, y ahí es donde se activan nuevamente los tiempos proféticos de Dios. Reverdece la higuera, ya lo predicamos hace algunas semanas aquí. Todo esto se lo platico es para que veamos cómo tenemos cosas y a veces las perdemos con facilidad. Oiga, usted conoce la historia del hijo pródigo, vamos a leerla. El hijo pródigo en Lucas 15, del 11 al 13, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. O sea, él tenía todo con su papá, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Dice aquí, hermanos, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Seguimos? ¿No hay más? ¿No? Ok, perfecto. Déjame continuar leyendo. Dice que este varón, usted se conoce la historia, desperdició todos sus bienes y sabe, llegó un momento que donde estaba perdió su dinero, estuvo entre cerdos limpiando, ni siquiera le daban la comida de los cerdos. ¿Sufrió este varón? Claro que sufrió. ¿La pasó complicado? Claro que la pasó complicado. Pero también a él, conoces la historia cómo termina, le vino el tiempo de la restauración. Él regresó en sí, dijo, me voy a regresar con mi padre donde no sufría. Y esa es la palabra de hoy. Dios está esperándonos con los brazos abiertos para esos procesos que a veces pasamos difíciles, pero está esperándote para ponerte ropa nueva, anillo nuevo y levantarte. Pero el mensaje más importante, hermano,
es que no es necesario que lleguemos ahí. No es necesario que caigamos en esa situación, en esas situaciones que nos atormentan. La restauración duele, la restauración cuesta, la restauración es difícil, pero a quien más le duele, hermano, es a Dios. Al quien más le duele es vernos caídos, lastimados, llorando, sufriendo. Es por eso que yo te traigo aquí unos ejemplos para que esta mañana nos llevemos este tema en nuestro corazón. El primer ejemplo que te voy a poner es el del rey David. El rey David padeció esta situación, él era rey, tenía todo, y de alguna manera él también pecó, cayó, y después su restauración, hermanos, fue dolorosísima. Vamos a leer a 2 de Samuel 12, del 9 al 14, acompáñeme. Dice así: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Él hizo grandes cosas, tomó malas decisiones. Continuamos leyendo. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. Ponga atención, iglesia. No morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. La restauración duele. A David le costó mucho sufrimiento. Murió su hijo, y sabe, todo lo que Dios le maldijo le pasó. Sabe, su hijo se levantó contra él, queriéndole quitar el poder. Otro hijo violó a su propia hermana. Porque finalmente es sufrimiento lo que nos lleva a estas circunstancias. Al final, David se restauró. Al final, David tomó una posición original como Dios la había querido. ¿Pero por qué les menciono esto? Porque a Dios le duele que nosotros caigamos en el error y que tenga que restaurar nuestras vidas. Quiero decirte otro ejemplo. Este también es muy conocido, es de Jacob, el hijo de Isaac. Sabes, este varón era el segundo de 2 hijos de Isaac. El primero era Esaú, pero él le robó la primogenitura a su hermano mayor, mintiendo a su padre, con contubernio con su mamá. Y vamos a la palabra. En Génesis 27, 18, 19 dice: entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú. Ahí mintió, no era él, su papá no veía y estaba engañando a su padre. Tu primogénito he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Seguimos leyendo. Esto le trajo consecuencias. Su tío Labán lo engañó y lo tuvo trabajando mucho tiempo. Dice aquí: entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo. Él se llegó a ella y dio a Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? Oiga, estaba siendo engañado. Él engañó a su papá. Muchas veces lo que sembramos, cosechamos. Pero la restauración duele. ¿Por qué pues me has engañado? Se preguntaba él, pero tú y yo sabemos hoy la respuesta, porque ya hemos leído esa historia. Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. A veces las restauraciones tardan mucho. A veces son rápidas, pero a veces no, hermanos. A veces no, iglesia. A veces las malas decisiones
nos llevan muchos años. Yo le ponía el ejemplo de cuando alguien comete un delito y entra en la cárcel, puede pasar muchos años. No es sencillo, no es fácil. A Dios no le gusta esto. El proceso de restauración de Jacob llegó, hermanos, así como este día, para aquellos que traen algún proceso todavía en sus vidas, hoy les quiero decir, Dios te va a levantar, Dios te va a sacar, sí, pero las consecuencias se pagan. Tenemos que transitarlas, tenemos que caminarlas. Es doloroso, a Dios le duele vernos así. Por eso dice la palabra en Génesis 31, 11 al 16, que es donde sale de este proceso Jacob. Dice la palabra, y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Fíjese, hermano, yo soy el Dios de Bet-El, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate, iglesia, ahora y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Oiga, ¿esto no le parece similar a lo del hijo pródigo? Otra vez, es restauración, hermanos. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Labán salió bendecido de ese proceso, de esa restauración. Oiga, pero le costó años, le costó sacrificio, le costó engaño. Es por eso, hermanos, que es mejor prevenir que restaurar. Les repito, es mejor prevenir que restaurar. Por eso esta mañana, todo esto que te he venido hablando de la palabra, es de casos donde les ha costado dolor, lágrimas. Oiga, yo no sé usted, pero a mí me ha pasado. He pasado por procesos difíciles, complicados en la vida, donde me ha tocado llorar, morderme, ¿verdad?, los dientes, apretarlos. Pero es parte de nuestros errores. A Dios no le agrada eso. Dios quiere vernos bien, Dios quiere vernos restaurados, quiere vernos sanos. Por eso es mejor prevenir que restaurar. Es mejor. El mantenimiento preventivo, para aquellos que conocen de sus propios autos, de nuestros propios vehículos, es mucho más económico que el correctivo, ¿verdad? Siempre vas y das un preventivo cada kilómetro los vehículos, y bueno, eso te mantiene de alguna manera sin que llegues posiblemente a un correctivo, que es mucho más caro. Vamos a ver qué dice la palabra respecto a esto. También lo menciona en Proverbios 1, del 8 al 15. Dice, oye, hijo mío, nos habla esta mañana, iglesia Dios. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza. ¿Qué está diciendo la palabra, iglesia? Está diciendo, no caigas en las manos de Dios, no caigas en el pecado, no caigas en algo que te lleva a que te duela, que te lastimen, ¿verdad? Y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros, como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, dinero mal habido. Te pueden invitar a todo eso, pero dice, llenaremos nuestras casas de despojos, de lo que robamos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa, vamos a hurtar. Y dice Dios, hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Ese es el mantenimiento preventivo. Ese te ayuda a evitar caer en problemas. ¿Cuántas situaciones tenemos hoy en día con la juventud, verdad? Cuando uno le habla a un joven, ¿qué le dice? Yo ya lo viví, hazme caso, yo ya lo pasé. Entiende, es por tu bien. Y sabe,
Dios nos dice lo mismo. Escucha mi palabra, haz lo que dice mi palabra, guarda lo que dice mi palabra. Es por tu bien, iglesia. Yo sé que te va a ir mal si no haces conforme a mis mandamientos. Entonces, el corazón de Dios, hermano, siempre va a estar buscando ayudarnos. Otra forma, iglesia, de poder salir adelante si metimos la pata, es ayunando y orando sin cesar. Mucha gente no le da la importancia a la oración, mucha gente no le da importancia al ayuno, mucha gente incluso no lo conoce, no sabe el poder que tiene, pero es una herramienta eficaz para evitar caer, porque yo lo veo así, es como cuando vas a la playa, al sol, y te echas protector solar, ya vas protegido. Si tú oras, ya vas protegido a tu trabajo, a tu negocio, a tu empresa, llevas una protección. Dios te va a ir librando de algunas cosas, pero ya la llevas. Y yo quiero mostrarte un ejemplo en la Biblia de Pedro, que una vez lo encarcelaron en Hechos 2, 4, 5. Dice la palabra así, en Hechos 12 del 4 al 5, dice: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia, oiga hermano, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Oiga, ¿alguna vez le han pedido, ora por mí? Alguien le ha dicho, acompáñame en oración por mi enfermedad, por una decisión que voy a tomar en mi empresa, por en la escuela donde voy a inscribir a mi hijo, a mi hija, por el contrato que voy a firmar. ¿Alguien le ha pedido eso? Es tan importante la oración que nos evita llegar a cometer grandes errores. Luego seguimos leyendo en el 11 cómo termina esta historia, gracias a la oración de toda la iglesia. Cuando usted tenga un problema, que se congrega con nosotros, pida que oremos todos juntos. Vale la pena, no le dé pena. Es una forma como evitamos caer en el error. Y dice en el 11, entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, fíjese hermano, ahora entiendo. Diga usted, ahora entiendo. Ahora entiendo que es importante la oración. Ahora entiendo que es importante obedecer la palabra de Dios. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Oiga hermano, la salida de su proceso no se la da un abogado, un contador, se la da Dios. Usa a los contadores, usa a los abogados, usa a las personas, pero es Dios el que da la salida. A Pedro la salida se la dio Dios, pero yo quiero que no olvidemos que la iglesia había orado sin cesar, todos juntos. Yo le doy estas fórmulas que sirven para no caer en el error, para no caer en lo que lastima y duele al ser humano. Oiga, a Dios no le gusta que suframos. ¿Usted cree eso? A Dios no le gusta que suframos. No le gusta vernos llorar, sufrir, caídos. Y el tercer punto que te quiero dar como clave, que si hemos metido la pata, ¿cómo Dios te puede sacar? Estando en Cristo, y hay una ley del Espíritu Santo en Romanos 8, del 1 al 6, la cual te leo y dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Usted está en Cristo Jesús? Ninguna condenación hay. Es decir, Él te va librando el camino. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, repite iglesia, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley de Cristo, del Espíritu de Dios, me ha librado, ¿verdad?, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, oiga, ¿usted le ha pasado eso cuando dice lo que era imposible para la ley? Dice aquí, se cumpliese en nosotros. Me perdí, vamos a ver. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oiga, esa es la fórmula, porque los que somos de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. No olvide, vida y paz. Hay un versículo en la Biblia donde dice que cuando uno está en los caminos de Dios, hasta nuestros enemigos hace estar en paz con nosotros, hasta la competencia hace estar en paz con nosotros, porque así es Dios. Y el tercer punto de lo que Dios tiene para ti hoy, para decirte: oye, si metiste la pata, acuérdate, alaba a Dios, sigue caminando, ayuna, ora sin cesar. Amén. Creo que hay una parte que no leímos, que es Hechos 16 del 23 al 26. Este es el ejemplo de Pablo y Silas. Es otra forma también de cuando te encuentres ante una situación complicada, tengas la forma de salir. Ellos estaban en la cárcel con un cepo en el tobillo, en la más profunda, y dice: después de haberles azotado muchos, los echaron en la cárcel. Oiga, hemos leído muchos casos donde siempre estamos pagando algo, pero viene la restauración, la salida, la forma de salir. Dice: mandando al carcelero que los guardasen con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de lo más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, fíjese bien, iglesia, es parte de la fórmula de salir. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Diga de repente, iglesia. Los de repente de Dios así son. Vino un gran terremoto, de repente sales de ese proceso, de repente llega lo que esperabas, de repente sanas, de repente se componen las cosas en tu vida. Es de repente, el de repente de Dios, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué hicieron Pablo y Silas? ¿Qué hicieron Pablo y Silas? Oraban y alababan a Dios. Esa es otra de las formas para salir cuando metemos la pata, cuando estamos en un proceso difícil, complicado en nuestras vidas. Dios nos dice: esa es la salida. Ahora bien, iglesia, oiga, esta iglesia tiene 2 meses que abrió aquí, ya tenemos años en el Evangelio, pero sabe, Dios cuando me daba este tema decía: hemos mandado a Pan de Vida Riviera, a la Riviera Veracruzana, para recuperar y restaurar todo lo que se había perdido. Acuérdese que Cristo vino a esta tierra por lo que se había perdido. Y aquí en la Riviera hace falta restauración, hace falta recuperar esas almas que se han perdido. Por eso la palabra en Isaías 61:1 dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Diga, está sobre mí. Porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. A eso ha enviado el Señor a Pan de Vida Riviera. Y vea lo que dice Isaías 58:12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Dios nos puede restaurar, iglesia. Dios puede restaurar las zonas de pecado y dañadas en nuestras vidas. Claro que sí. Y hoy haremos como hizo Job. Hoy vamos a orar como hizo Job. En Job 33:26 dice: oraré a Dios y éste me amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia.
Así que esto es lo que va a pasar esta tarde que vamos a orar ahorita. Este tema tiene que ver con eso, tiene que ver con restaurarnos, pero también con evitar llegar a estas situaciones que nos llevan a restauración. Y así nos dice hoy Jehová, como dice Jeremías 15:9, usted lo ha leído. Dice, por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, esa es la clave, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse, iglesia, ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Venimos aquí a recibir palabra de restauración. Si usted cree, si está pasando por un proceso, o si usted quiere ayudar a alguien que está cerca de usted a restaurarse, póngase de pie. Vamos a orar para pedirle a Dios que derrame la bendición de su palabra en nosotros y nos lleve a hacer la obra que nos ha mandado. Amén. Así que yo sé que a lo mejor estás pasando por algún proceso en tu vida. Vamos ahorita a ministrar, a orar, vamos a despedirnos de los que nos siguen en redes y los invitamos a que nos acompañen físicamente aquí, pero a partir de este momento vamos a orar ahí donde usted está.